Algo que muchos fans desean que pase con la saga de Alien y que muchos creíamos que iba a ser efectivamente así con el estreno de Alien Covenant, es que la saga vuelva a lo que fueron los inicios de terror que hubo en su primera película. La verdad es que después de ver Alien Covenant me di cuenta de que esto probablemente nunca vaya a ser así, o si lo hace a lo sumo va a ser muy difícil de lograr y de todas maneras no va a ser tan efectivo como lo fue la primera película. Pero el tema es por qué. Antes de entrar en lo más interesante de la cuestión, hay que aclarar que una película y su impacto siempre son una combinación de varios elementos, pero principalmente del contexto en el que ésta surge. Por eso es que la primera película de Alien en realidad nunca se va a poder comparar con cualquiera de las otras de la saga, porque esta viene ya con un peso histórico detrás. Por eso de hecho es que todas las secuelas de cualquier película prácticamente nunca logran superar o a veces ni siquiera igualar a la película original, porque lo que hoy es innovador, mañana no lo es. Para muchos, la segunda entrega de la saga es la mejor, pero más allá de su buena calidad y sin que esto sea algo malo, dista del concepto original. Logró ser una buena película, pero porque no apuntó a superar a la primera, sino a hacer otra cosa. Eligió pasar del terror a la acción. Buscó tanto este cambio que tomaron la decisión de virar a una cantidad de aliens enorme y que se ven con mucha más claridad, olvidándose de ocultarlo lo más posible como fue fundamental en la primera película. El buscar algo distinto le permitió esquivar la comparación y no quedar opacada con el gran resultado de la película dirigida por Ridley Scott. Y en las otras películas de la franquicia, independientemente del resultado que hayan conseguido, también fueron por un tono un poco distinto y se siguió una lógica similar. Por eso creo que hablar de ellas en este análisis sería un poco redundante, pero la cuestión es que no fue sino hasta que llegó Alien Covenant que parecía que finalmente la saga iba a volver a sus inicios de terror. Y acá es donde aparece el mayor problema de por qué una nueva película de Alien nunca va a lograr ser tan efectiva como lo fue la primera, por dos elementos fundamentales que son el misterio y la información. En el tráiler de la primera película, la información que se da sobre la historia es muy escueta. Si bien es cierto que develar demasiados datos en el tráiler es una práctica más ligada a la actualidad, se nota muchísimo que en el tráiler de la película original se cuidaron, porque nada nos revela ningún detalle mínimo de lo que nos vamos a encontrar en la cinta. No hay diálogo, no hay imagen del xenomorfo y el facehugger aparece en una sola toma fugazmente y de forma irreconocible. Sabían lo importante que era mantener el misterio y la información a raya, para luego atrapar al espectador en la sala con las incógnitas que generaba la película a medida que avanzaba. En cambio, los trailers de Covenant, si bien no revelaban demasiado y las imágenes mostradas parecía que indicaban que iban a volver al terror, había algunas diferencias importantes por las cuales esta nueva película realmente no se sentiría tan cercana a la primera. Resultó que, como para esta altura ya conocíamos bastante el universo de Alien, era inútil e imposible generar mucho misterio, denotando que este aspecto ya cobra menos importancia en la película, además de que resultaba raro ver a un xenomorfo tan claramente y a plena luz del día. Es una imagen que parece distar mucho de la lógica de ocultamiento que se usó en la primera cinta. Incluso la narración de la película original se lleva adelante de principio a fin con esta lógica de mantener al espectador lo menos informado posible. En la primera Alien, al comienzo, implantan la duda de qué es la señal extraña que capta la nave. Apenas se contesta esto, no pasa mucho tiempo hasta que una nueva pregunta entra en juego, que es ¿qué es el facehugger? Una vez que el pecho del tripulante finalmente explota, ahí empieza la larga pregunta de ¿dónde está el alien? Y a pesar de que en las 2 horas que dura la película el alien aparece en pantalla solo 4 minutos, el suspenso es constante, provocado entre otras cosas por el desconocimiento que teníamos del mundo de Alien. De hecho, se decidió que el xenomorfo fuera totalmente negro para poder ocultarlo bien en la oscuridad de la nave, manteniendo su posición desconocida y siendo que era un cazador mortal que podía atacar en cualquier momento desde donde sea, generaba constantemente amenaza hacia los personajes y tensión para el espectador. Y sumado a las preguntas que dijimos anteriormente, también la tensión se continúa acumulando gracias a las preguntas que el mismo espectador se hace más en un segundo plano o de manera transitoria en algunas situaciones puntuales, como por ejemplo qué es lo que está dentro del huevo, qué está haciendo el facehugger, cómo se ve y qué puede hacer el alien. Todas estas preguntas vuelven
a la película un poco más atrapante, y la segunda vez que la vemos, incluso por más que ya sepamos cuáles son las respuestas a estas preguntas, de todas maneras al rever la película revivimos un poco todas estas sensaciones que nos generaron en una primera instancia. Por eso es que de hecho Ridley Scott intentó con Prometheus y Covenant profundizar y ampliar las variantes y la genealogía de los aliens, porque a menos que su fauna se expanda realmente mucho y de manera variada, se reduce la posibilidad de suspenso. La que más se acercó a esto fue Prometheus, ya que incorporaba elementos similares pero que se comportaban de manera diferente y no tan previsible, como los ingenieros, la sustancia negra, los cilindros y los Hammerpid, que si bien la mayoría de las cosas funcionaba de manera similar, lograron hacerlo ver lo suficientemente diferente como para que generara suspenso por cómo se iba desenvolviendo todo. Por otro lado, a pesar de que en Covenant se introdujeron variaciones de xenomorfos, el problema es que en su mayoría estas variaciones son estéticas y que no dan espacio a nuevas posibilidades. Son xenomorfos con habilidades muy similares, no tienen características nuevas y por lo tanto no sentimos que haya algo que no sepamos. No nos preguntamos qué es lo que podría pasar de distinto, no resulta impredecible y, a menos que un personaje que nos importe parezca realmente que está a punto de morir, no logra generar una situación más tensa que la que puede generar cualquier otro de los aliens que ya vimos. Esto es una consecuencia inevitable de que la historia se desarrolle en un mundo que ya conocemos, y además va a desembocar en que cuando vayamos a ver la película por primera vez vamos a ir con una distinta información sabida de antemano y con otra expectativa también hacia la película. Si ya conocemos por dónde viene la mano, hay muy poco que ocultar respecto al universo de la película en sí, por lo tanto se vuelve más difícil crear misterio alrededor y no hay elementos que realmente nos sorprendan o generen intriga de manera constante por lo que está pasando o por el mundo en el que se desarrolla la historia. Todo se siente un poco más familiar, nos sentimos más cómodos, lo cual no es malo de por sí, pero el tema es que así no se permite generar una tensión a través de presentar situaciones y un mundo que nos son ajenos, nos son desconocidos a los espectadores. Que de hecho esto fue una característica fundamental para que la primera película de Alien pudiera ser tan terrorífica y atrapante como lo fue. Por esto creo que lamentablemente va a ser prácticamente imposible hacer una película de Alien tan efectiva como la primera, ya que en esta se nos presentaba un mundo totalmente desconocido y óptimo para generar suspenso y tensión. Un mundo que, como lo conocemos, ya no tiene muchos elementos nuevos para mostrar y por tanto no nos puede sorprender como lo hizo la primera vez. Aunque todavía hay algo de esperanzas de que en el futuro logren, con los mismos componentes, hacer una nueva entrega que vuelva al terror puro. Porque si bien los elementos ya no son frescos como la primera vez, aún tienen la capacidad de que en la situación adecuada y manejados correctamente puedan brindarnos una entrega aceptablemente terrorífica. Y hasta acá llega el video de hoy. Si quieren saber muy brevemente qué me pareció Alien Covenant, la verdad es que a mí me gustó, me parece que está bueno cómo conectan las películas y cómo amplían el tema de la fauna de los xenomorfos. Lo único medio decepcionante fue sí que por el material promocional parecía que esto iba a ser más encarado como terror o como suspenso, y la verdad es que tiene muy poco de eso la película, pero de todas maneras es buena, así que si les interesa les recomiendo que no duden en chequearla. Si este es el primer video mío que ven, les aconsejo que se suscriban para más reseñas y análisis sobre cine y series y que activen esa campanita que está abajo para saber cuándo subo un próximo video. Sin nada más para decir, muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el próximo video.